en esta clase que nos va a dar José María, que lleva por título ¿Desde qué momentos está loco? ¿En qué momentos está loco? Y utiliza como ejemplo de una de las posibilidades de estabilización, una estabilización muy particular que pone ejemplo, que es Joyce. Hablando esta mañana con José María, que estábamos hablando un poco de cómo organizar la clase, que él tiene perfectamente ya estructurada, le comentaba yo las dificultades que nosotros tenemos a veces y que hablamos entre nosotros a propósito de esta pregunta, ¿no? De cuándo se está loco, que es un tanto retórica, pero más fácil de responder en el caso, por ejemplo, de un paranoico, en el caso de un esquizofrénico. Es clínicamente más fácil de atisbar cuándo o cuánto de loco hay, ¿no? Pero lo difícil que podía ser hacer ese diagnóstico en una melancolía. De hecho, yo le decía que mis compañeros muchas veces comentábamos que parece que era fácil para nosotros, o bueno, o menos difícil diagnosticar una esquizofrenia, una paranoia, que una melancolía, que algo nos pasaba a nosotros en ese punto, ¿no? Que posiblemente no éramos muy finos a la hora de diagnosticar la melancolía. Y José María me decía, bueno, la melancolía es verdad que puede ser mucho más difícil de diagnosticar inicialmente, y también porque muchas veces nuestra formación esta falta en la cuestión del saber más sobre la melancolía. Le preguntaba también a José María ahora un poco de qué cuestiones íbamos a hablar, que nos va a explicar él ahora perfectamente, y se trata de un buen repaso, yo creo que por la clínica de la psicosis, poniendo el mayor énfasis posible bueno, en el trato y en el caso singular de cada paciente, cómo se estabiliza, no solamente cómo se estabiliza, sino creo yo también que cuando tratamos a un paciente durante mucho tiempo hay determinados signos o determinados detalles, a veces muy sutiles, que nos permiten poder adelantar que se está iniciando una descompensación y poder intervenir. Y además verlas, los inventos, ¿no? Y o los determinados términos que a veces hoy yo me di cuenta, por ejemplo, con un paciente en el que me parecía que estaba, bueno, bastante asintomático, pensaba yo, y lo comentaba con mis compañeros, un chico psicótico al que no conozco demasiado, pero sin embargo una palabra en el contexto de una frase que hoy me dijo cuando fue a ver a su madre, porque se fugó durante 24 horas del hospital, me puso sobre la pista de que podía haber mucha más clínica de la que yo pensaba, pero que él estaba trabajando para estabilizarse. La palabra que utilizó para referirse al momento en el que vio a su madre fue: y sentí una gran plenitud. No es una palabra que nosotros utilicemos de una manera corriente ni coloquial. Aquello hablaba de que el encuentro con la madre produjo algo de un orden diferente, ¿no? Cercano posiblemente a lo inefable y del territorio de la psicosis. A partir de ahí, entonces, que yo me interesé por ese momento, él me empezó a contar una serie de cuestiones que ya conformaban todo un delirio, ¿no? Y era que, bueno, él tenía la capacidad de provocar una serie de cosas y que estaba investigando, otra palabra también importante, investigando de qué manera él iba a encauzar todo aquello. Porque si no, lo mejor sería volver a pedir que le ingresaran en prisión, ¿no? Yo dije, habrá que buscar una mejor solución a todo esto que no sea llamar a la puerta de la prisión y decir que quieres entrar. Dije un poco irónicamente y riéndome con él, porque tú no has cometido ningún delito, ¿no? Bueno, con esta pequeña viñeta clínica de hoy, ¿no? Doy paso a José María para que él nos dé su clase y luego podamos conversar, ¿no? O al hilo o a la limón ir llevando una conversación paralela si es posible, ¿no? José María, adelante. Gracias, Sus, gracias por la presentación. No tengo inconveniente en que podamos dialogar a lo largo de la clase, ¿eh? Podemos irlo haciendo. Bueno, la pregunta
que Juan de la Peña puso en el programa, a partir de cuándo se está loco, es una pregunta que está en el seminario 23 y que inspira Ujú. algunas reflexiones de Lacan, ¿verdad? Bueno, yo no sé responder a esa pregunta. En realidad se han dado muchas respuestas a lo largo de la historia de la clínica. Hay una manera de pensar esa pregunta desde puntos de vista un poco lejanos a la clínica y bastante teóricos. Por ejemplo, el de Karl Jaspers, cuando propone que hay dos maneras de entrar en la patología, el proceso y el desarrollo. Es decir, de una manera brusca, con una ruptura, con una crisis, o por una acentuación de lo que ya se tiene. Es una manera, bueno, descriptiva, no muy ajustada, ¿verdad? Pero bueno, es una pregunta muy complicada. A ver, la podemos tocar cuando tratemos con cuestiones muy concretas. Nosotros, como decía Chus, por nuestra formación tenemos una tendencia a ver la psicopatología de la psicosis desde el punto de vista de la paranoia, pues porque para Freud es el modelo de la psicosis, un poquito desde el lado de la esquizofrenia también y muy poco desde el lado de la melancolía, porque la melancolía prácticamente, no para Freud, no pasó desapercibida, pero para Lacan hay 4 menciones y contadas, ¿eh? En cambio, Freud, como era un hombre de genio, las pocas menciones que hizo le dio la perspectiva, yo creo, más adecuada al estudio de la melancolía. Voy a situarlas un poquito simplemente para recuperar después a lo largo de la clase, cuando hablemos de la melancolía, en todo caso, para que sepamos de qué estamos hablando. La melancolía se ha definido desde hace 25 siglos en relación a 3 índices, ¿verdad? Que son la tristeza, lo que los antiguos llamaban el miedo, es decir, la angustia y la ansiedad, que son los términos de ahora, y la locura parcial. Para ellos la melancolía era una forma parcial de locura, es decir, se podía estar loco, pero al mismo tiempo ser lúcido. Y cuando la tristeza duraba mucho tiempo y el miedo duraba mucho tiempo, entonces se podía caer en la melancolía. No tenían los antiguos una visión de la melancolía como nosotros podemos tener de una enfermedad mental, la verdad, porque ellos conservaban por toda la tradición clásica una perspectiva, y hoy lo veremos con Joyce, según la cual la locura, en concreto la melancolía, está muy íntimamente, estrechamente relacionada con la creación. Y es decir, que los grandes hombres, como dice el problema 30 de Aristóteles, como pregunta, ¿por qué la gente de genio realmente eran todos melancólicos? Se pregunta Aristóteles. Actualmente esta pregunta está muy devaluada, pero ha sido una pregunta que durante muchos siglos se ha tratado de contestar. Y yo creo que Joyce y otra serie de artistas como él reabren este tipo de preguntas. ¿En qué puede contribuir o no, se puede decir así en nuestros términos, la locura a la creación? La pregunta es muy abstracta tiene muchas aristas y muchos frentes, pero sí la podemos concretar mucho más para seguir la pista de Joyce. ¿Qué le ha podido aportar a Joyce la escritura de cara a la supuesta locura? Y más en concreto, incluso, ¿qué de la escritura de Joyce ha podido contribuir a su reequilibrio? Bueno, esta es una pregunta que lanzo ya, después la trataremos de, ¿no? Como decía antes, la melancolía después en el siglo XIX, lo digo esto porque es una asignatura pendiente, sobre todo de mucha gente que tiene una formación lacaniana, ¿no? De la melancolía no se estudia porque Lacan no habla de la melancolía. A lo largo del siglo XIX es muy importante entender que la transformación de la melancolía en una enfermedad mental se llevó a cabo como una especie de prodigio de gran invención, es decir, ahí sí que se ven los forzamientos de cómo el discurso pseudocientífico o cientificista ha tenido que hacer encaje de bolillos para transformar una construcción, ¿verdad? Cultural, médica, psicológica, filosófica, reducirla únicamente a una enfermedad. Ahí es un trabajo de invención que ha pasado por muchos factores. El primero es cambiarle el nombre, dejar la melancolía para los poetas, como decía Esquirol, y nosotros ocuparnos únicamente de la ciencia y llamarla lipemanía, por ejemplo, o mezclarla con la manía y hacer una única enfermedad, la locura maníaco-depresiva, olvidar toda la parte de la paranoia, que eso es un forzamiento también muy grande, en fin.
se ha tenido que dar una serie de factores para construir, hacer de la melancolía una enfermedad. Probablemente, a mí que me gusta leer con detalle la historia de la clínica, probablemente el factor más importante que ha hecho de la melancolía, al menos durante el siglo XIX, un factor determinante para convertirlo a la melancolía en una enfermedad y que la gente diga una psicosis melancólica, haya sido cuando a principios del siglo XIX, ¿verdad? Un autor belga, Joseph Ghislain, pensó, y esto es una cosa muy nueva, lo digo porque la gente cree que esto ha sido así siempre y no es así en absoluto, que los locos sufrían mucho y que incluso a las locuras se les podía llamar frenopatías. Y diréis vosotros, bueno, claro, es verdad, los enfermos mentales sufren mucho. Esto es una visión muy reciente de la patología mental. Si vosotros veis a los locos de los que habla Kant o de los que hablan los filósofos antes del siglo XIX, los locos eran chiflados, decían cosas raras y tal. Pero la parte del dolor, en concreto del dolor del alma, no se reflejaba. Eso es un invento muy del cientificismo del siglo XIX. Y por eso Ghislain le parece tan nuevo todo ese mundo que habla incluso, para llamar a la locura, la llama frenalgia, frenopatía. Y por supuesto, lo que ve como más doloroso de todo es la melancolía. Con la idea de Ghislain, naturalmente, por estas influencias que se causan, el Tratado de Ghislain fue traducido en Alemania por Albert Cellar, y Albert Cellar no fue nadie en realidad, fue simplemente el maestro de Griesinger, el que le contrató para trabajar en el Hospital de la Charité en Berlín. Entonces, claro, Griesinger se encontró, que era un tipo muy listo y muy jovencito, se encontró con la tradición de relacionar la melancolía con la frenalgia y crea toda la gran teoría de la melancolía respecto a un concepto que es el del dolor del alma. Entonces, la melancolía a partir de Griesinger en Alemania es el dolor del alma. Todos los autores hablan de la melancolía como el dolor del alma. Griesinger, pero especialmente Schule, Krafft-Ebing y Ebbinghaus. Schule describe la omega melancólica, en fin, todo en la melancolía es dolor del alma. Incluso él dice que la melancolía se puede reducir a dos palabras: idea, dolor. No hay nada más. La melancolía es la idea, dolor. Punto. Tanto es así que en Francia, que van un poco más retrasados en todo esto, ya no os doy más la chapa con esto de la melancolía, tanto es así que Seglas, que es el más alemán de los psiquiatras, de los psicopatólogos franceses, porque leía alemán, muy empapado de todos estos autores que os digo, cuando trata en un momento determinado en las lecciones clínicas de definir qué es la melancolía, dice, la melancolía, dice, un melancólico es un ser que se ha especializado en atormentarse a sí mismo. O sea que esta es la idea que tienen los clásicos de la melancolía, el ser sufriente por excelencia. Bueno, tenemos entonces el dolor del alma, tenemos la tristeza, que es otro de los elementos que durante el siglo XIX hacen a la descripción de la melancolía, la gran tristeza, como dice Kirchhoff, todo en la melancolía deriva de la tristeza. Bueno, el dolor del alma para estos autores que os he dicho. Después hay otro término que también está en Freud, que es la indignidad del sujeto, que es muy francés, muy de Seglas, muy de Cotard, muy de Masselón. Hay una serie de autores que siempre que hablan de la melancolía hablan de la indignidad. El sujeto se siente indigno, es un gran pecador, etcétera, etcétera. Y Freud, y ya con esto termino la descripción esta apresurada de la melancolía, quizás aporta todo esto con todos estos elementos, que de todos ellos habla en la definición que da en Duelo y Melancolía de la melancolía. Con todos estos elementos introduce una versión de la melancolía que nunca antes se había visto, que es que él vincula la melancolía con una pérdida, cosa muy nueva, porque si leéis la anatomía de la melancolía de Barton o el tratado de Timothy Bright, en fin, todos los tratados clásicos de la melancolía, a nadie se le había ocurrido relacionar la melancolía con una pérdida, ¿no? Era simplemente una de las muchísimas más posibilidades que podían ocasionar o contribuir a la melancolía. Pero Freud, en el manuscrito, creo que es el en las cartas que escribe a Fliess, dice, la melancolía tiene que ver con una pérdida, pero es una pérdida, dice, no de una cosa, dice, sino de la libido. Y aquí ya tenemos un mundo nuevo. Es decir, la libido, es decir, el deseo. Lo que se pierde no es algo, sino lo que se pierde es el deseo.
Y Freud, años después, 20 años después, en Duelo y Melancolía, vuelve a insistir en la cuestión de la pérdida. Ya lo toma en el ejemplo, en la comparación con el duelo, donde alguien puede perder algo, recuperarse de esa pérdida y volver a desear, decimos nosotros, ¿no? Perfecto. Pero el problema es que el melancólico pierde, no puede perder y por tanto no recupera, no remonta y no vuelve a poner el deseo en marcha. ¿Por qué? Lacan le da una fórmula en un momento determinado cuando hace un discurso, me parece en el Hospital de Santa Ana, a los psiquiatras, dice: el loco lleva el objeto en el bolsillo. Bueno, es una de las maneras de decir que el loco está atascado con el deseo, porque si no le falta nada, ¿cómo va a desear? Esto es la gran melancolía. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos toda esta perspectiva desde la que podemos enfocar actualmente, entiendo yo, la melancolía como la gran enfermedad del deseo, ¿verdad? En la que todos estos elementos del dolor, del alma, de la indignidad, de la tristeza, del autorreproche, todo esto es lo que conforma esta masa de experiencias que es la propia de la melancolía, pero yo creo que el enfoque principal que habría que darle en el estudio de la melancolía sería el melancólico es el hombre sin deseo. No es que esto sea únicamente freudiano, si leéis incluso algunos psicólogos de estos de contar, pesar y medir, como en el libro de las enfermedades de la voluntad, ¿de quién es este psicólogo francés? No recuerdo, dice, el melancólico es ante todo un ser inerte, dice. Un ser inerte, es decir, un ser sin que una cosa sin deseo. O sea, eso está muy presente. Bueno, con todo esto, ¿a dónde voy? Voy al hecho de que cuando nos preguntamos, a ver, ¿a partir de cuándo se está loco? Bueno, pues es que la melancolía nos descuadra completamente todos los planes de nuestras particiones nosográficas y todo. Es decir, que nosotros como hablábamos Chus y yo esta mañana, con la paranoia y con la esquizofrenia nos apañamos bastante bien, porque es incluso fácil distinguir una idea delirante o una convicción de una creencia. Pero cuando entramos en el terreno de la melancolía, el esquema cambia completamente. Y si con la paranoia y la esquizofrenia somos muy categoriales, muy estructurales, muy discontinuos, con la melancolía resultamente nos cambia el paso y tenemos que ser más continuistas, porque ya no es tanto que sean categorías distintas, sino que la melancolía es una especie de está en todos los sitios. Y corte. Fijaros que el mismo Freud, cuando trata de darle un nombre, una agrupación, colocar a la melancolía en una agrupación nosográfica, dice que es una neurosis narcisista. Fijaros qué cosa más rara, qué oxímoron más extravagante, ¿no? Hablar de una psicosis llamándola neurosis narcisista. ¿Por qué? Pues porque Freud no tiene claro que dónde meter todo eso y que no es como la paranoia ni como ni como la esquizofrenia. Entonces la melancolía es ante todo el polo, se puede decir así, de la psicopatología que más preguntas nos hace en el terreno de la psicosis. De la paranoia lo sabemos muchísimas cosas, de la esquizofrenia muchas cosas, pero la melancolía nos cambia el paso y nos vuelve a patas arriba a todos los esquemas. Bueno, quería decir todo esto entonces para ver que a partir de cuándo se está loco. Bueno, pues en la paranoia se ve claramente. Lacan lo dice en el seminario 3, si no recuerdo mal, dice, cuando el otro empieza a tomar la iniciativa, empieza la locura. Esto es evidente, eso lo sabe todo el mundo porque de pronto una persona está en la plaza del pueblo y nota que le están mirando y que están hablando de él. Ya está, el otro tomó la iniciativa, la paranoia es una enfermedad del otro, pues a partir de ese momento está loco. Ya es el otro el que ha tomado la iniciativa. La esquizofrenia, que es la enfermedad del uno, donde el otro está completamente desdibujado, pues más bien es cuando aparece la fragmentación, la discordancia, es decir, el sujeto se rompe y tiene ese tipo de experiencias, se puede decir así, de fragmentación. Bueno, pues ahí también podemos decir, hay esa crisis, el sujeto se desdobla, la imagen en el espejo no es la propia, empiezan a aparecer cosas que le hablan a uno o cosas que se rompen, bueno, pues a partir de ahí. Pero en la melancolía, ¿cuándo esta tristeza es más triste de la cuenta? ¿Cuándo esta indignidad es ya una indignidad melancólica? ¿Cuándo este dolor es un dolor? Pues eso es muy complicado. Pues si fuera una melancolía delirante, pero la mayoría de las melancolías no son delirantes. No son delirantes. No son delirantes. Esa es la cuestión.
Entonces, la melancolía nos ha llevado a delirar a nosotros mucho, porque cuando supervisamos casos con personas más o menos que no tienen una gran experiencia en el ámbito institucional, ven melancolía, pues si son aficionados a la melancolía, cualquier cosa les parece melancólica, pero es un depresivo de medio pelo, ¿no? Entonces, es una categoría muy complicada que tenemos que afinar un poco con ella, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, y os dejo más un poco con la reflexión sobre la melancolía, porque antes mencionaba Seglas, hay algunos autores como Krafft-Ebing que decía que Krafft-Ebing fue profesor de psiquiatría de Freud, decía, ¿cuál es la locura? Dice en el Tratado de Psiquiatría, dice, ¿cuál es la locura más común de todas? Y dice, la melancolía simple. Dice, eso lo sabe todo el mundo. O sea que para ellos, la psicosis ordinaria era la melancolía simple. Eso es casi todo el mundo la tenía. Y es verdad que lees algunos casos que dices, mira, este está loco, de los que llaman melancolía simple, y otros no, son depresivos. Y la diferencia entre la depresión y la melancolía hay que aquilatarla. Yo te voy a daros un elemento para que lo penséis. No quiero sentar cátedra con esto. ¿De dónde saco este elemento? Lo saco de lo siguiente. Para mí la relación, bueno, os digo esto y luego paso un poco a la relación principal de la melancolía no se establece con la manía, se establece con la paranoia. La manía es una relación, bueno, pues sí, la melancolía se relaciona con la manía, sí, pero la relación fuerte de hermandad, el reverso, se puede decir así, típico, es la paranoia. Y todos los melancólicos quieren volverse paranoicos y todos los cuando fallan con la paranoia se vuelven melancólicos. Esto es así y siempre debajo de la paranoia está la amenaza a caer en la melancolía. Esto cuando conozcáis para locos, veréis que es lo que más les horroriza, poder precipitarse en la melancolía. Y por eso trabajan en el delirio para no caer al abismo, ¿no? Hay un rasgo, visto desde el punto de vista que os anticipo, según el cual la melancolía se relaciona con la paranoia. Hay un rasgo, ¿verdad?, que a mí me da una pista especial para pensar cuándo alguien es, cuándo una depresión es melancolía y cuándo no es, aunque no haya delirio. Y es el hecho, a mi manera de ver, de cuando el melancólico tiene la convicción o la seguridad, no vamos a decir convicción porque si no ya estamos cuando tiene la seguridad de que su mal, la maldad que él encarna, que le posee, que él es la maldad por excelencia. Cuando esa maldad se irradia a los otros, eso es melancolía, no es depresión. Porque el depresivo es egoísta por excelencia, está dándole el coñazo a todos para que lo miren de alguna u otra manera. Pero la maldad, es decir, si en la paranoia la maldad está en el otro, en el melancólico la maldad está en el propio ser, cuando esa maldad se irradia y el abuelo se murió por culpa mía y la pandemia se generaliza por culpa mía y mi hijo suspendió las matemáticas por culpa mía, chico, eso ya es la esencia misma de la melancolía paranoia. La paranoia es al revés, es la maldad está en el otro y en la melancolía la maldad está en mí. Yo la extiendo y en el paranoico más bien viene hacia él. O sea, este matiz. Después hay otro matiz también que yo he leído en un autor que a mí me gusta mucho, pero ya con esto termino este rollo, que se llama Silvano Arietti. Silvano Arietti es un que entendía mucho de la melancolía, escribió un libro muy importante sobre el tratamiento psicoterapéutico de la melancolía y escribió un libro que se llama La interpretación de la esquizofrenia, que está también dedicado al tratamiento psíquico. Él trabaja en un manicomio, dirige un servicio y dice, fijaros este tío cómo afina, ¿eh? A ver, Chus, tú que sabes de estas cosas, dice, la única diferencia entre una depresión de un esquizofrénico y la depresión melancólica es, dice, que en la depresión esquizofrénica no hay una convicción de indignidad. Dice, y en el melancólico sí. La convicción de indignidad está como muy suelta, dice, en la esquizofrenia. Dice, en la melancolía está en primer plano. Fijaros cómo leyendo a estos tíos que saben que están con los locos, que no hicieron nunca grandes teorías, pero están ahí estas cosas. Bueno, ahora vamos a bajar un poco de este pedestal grande y vamos a volver un poco al asunto Joyce, ¿no? A ver,
Joyce lo que nos permite pensar es cómo se puede estar supuestamente, porque yo no he conocido nunca a Joyce, Chus tampoco, vamos un poco por lo que hemos leído, cómo se puede estar loco más o menos normalizado, sin estar en la gran locura. El interés digamos, de la psicopatología por Joyce es muy antiguo, ¿vale? En primer lugar, porque era un tipo muy raro ya de por sí. En segundo lugar, porque lo que escribía era raro también, sobre todo cuando escribió Ulises, ¿no? Lo que escribió antes es muy normalito, ¿no? O sea, normalito en el sentido de que no es raro, de una elegancia extrema, ¿no? Y cuando escribió Finnegan's Wake, bueno, ya es rareza por excelencia. Y en tercer lugar, el interés de los estudiosos por Joyce se basa principalmente en que su hija Lucia estaba completamente loca. Entonces, bueno, hay muchos elementos ahí para ver en Joyce un tipo raro que a ver si va a estar loco o no. Bueno, tanto es así que mientras Joyce ya vivió, ya hubo opiniones de gente muy autorizada acerca de si estaba loco o no. La opinión más importante fue la de Carl Jung. Jung era un alumno de Bleuler en el Burgosli, en Zúrich, donde él vivió, y alumno también durante unos años de Freud. Y era un tío con una oreja muy fina y con un ojo muy fino. Luego se hizo profeta y ya se subió a los altares, pero tenía una formación envidiable. No olvidéis que probablemente el hospital de Burgosli era junto con algún hospital de París, la Salpêtrière y alguno de Berlín, en las mejores clínicas psiquiátricas del mundo, ¿no? Entonces ahí estaba lo mejor de lo mejor. Entonces, a Jung le llegó, digamos, recomendada a Lucia Joyce, que era la hija pequeña de Joyce, y él la atendió en su consulta. Estuvo ingresada en el Burgosli y después él la atendió en la consulta privada. Y naturalmente Joyce, que no se separaba de su hija ni para atrás, andaba por ahí siempre merodeando a ver qué hacía el gordo ese seboso con su hija, ¿no? Y entonces los conoció a los dos, ¿verdad? Y Jung ya dijo, después lo repitió en una entrevista en los años 50, ya señaló que su hija, que Lucia era una esquizofrénica, esto no tenía ninguna duda, y que Joyce tenía una psicosis, dice él, latente, una esquizofrenia latente. Esquizofrenia latente es un término de Bleuler, ¿no? Y él, que conocía a Bleuler y había leído 1000 veces el libro de la esquizofrenia, pues le da un diagnóstico, se puede decir así, de su maestro, ¿no? Es decir, que para él los dos estaban locos. Pero, y aquí dice también, el caso es que, dice, donde Lucia se hunde al fondo del río, dice, Joyce se hunde pero vuelve a sobresalir y coge aire, dice, porque a él lo que le salva es el arte, su arte, ¿no? Es decir, que ya da la idea de que si Joyce no está más loco es por la relación que tiene con la creación. Y eso que Jung pensó que Ulises era la obra de un chiflado. No decir esquizofrénico era mucho, no lo dice, no lo escribe, pero lo piensa, ¿no? Es decir, que ese tipo de cosas, así solo escribe la gente que está muy pasada, ¿no? Bueno, de ahí viene todo el interés digamos, por Joyce, sobre el que se ha escrito mucho, ha escrito gente muy diversa, Jung, ya os digo, Lacan le dedicó un seminario y un par de conferencias, Nancy Andreasen, que había sido antes de ser neuropsiquiatra, había sido profesora de literatura, le dedica un artículo delirante completamente sobre Joyce, más delirante que Joyce, sin duda. En fin, hay mucha gente que ha escrito sobre Joyce, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, y esto es lo que nos puede interesar, es cómo se puede tener, alguien puede estar loco sin estar loco del todo. Y alguien puede estar loco del todo, como estaba su hija Lucia, ¿no? E incluso, si más tarde queréis, os comento un poco cómo veo yo la relación entre estas dos locuras, porque guardan una relación complementaria. Están hechas, digamos, las dos guardan Lacan dice una prolongación, o lo podemos ver como una articulación. Jung también veía de que donde uno se hundía el otro flotaba. Así que se ha visto hay una... El caso es ese, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de Joyce nos viene muy bien para
pensar que pues una de las preguntas clásicas de la historia de la clínica. ¿Cuál es una de las preguntas clásicas o la más clásica de la historia de la clínica? Es la pregunta siguiente. Es un libro que le gusta mucho a Chus. ¿Dónde ponemos las fronteras de la locura? O sea, actualmente hablamos se habla mucho, a mí ese término no me gusta nada, a nosotros no nos gusta nada la psicosis ordinaria. Entonces hay muchos compañeros nuestros que les da por ver locos por doquier. Ya decía Brière de Boismont en 1850 y tantos, dice, ten cuidado con los médicos que ven locos por todos los sitios. Y hay que tener cuidado con ellos, naturalmente. O sea que este problema no es de ahora, es un problema que se ha, digamos, desarrollado desde siempre. ¿Cuándo empieza el problema por la locura normal? El problema por la locura normal empieza en el mismo momento que se funda la psicopatología. Y no puede ser de otro modo que no empiece ahí, porque si yo opongo la razón, o sea, la locura a la normalidad, rápidamente me va a quedar en un punto intermedio la locura normal. Es que los binarios funcionan así. Aquí tengo la locura. ¿Cómo la defino? En oposición a la razón. Ya tengo en medio la locura razonante. La locura razonante está presente, fijaros, incluso como término desde el momento mismo que surge la psicopatología. Por ejemplo, Pinel habla de una manía razonante. ¿Cómo se puede mezclar la razón y la locura? Pues si yo las opongo, rápidamente me queda un terreno intermedio que aparece, se puede decir así, uniendo lo que yo separo. Si opongo la razón y la locura y la lucidez, rápidamente me aparece la locura lúcida. En fin, todo este tipo de categorías que hay ahí que vienen a dar cuenta de que nuestros modelos, que están constituidos por binarios, por A en oposición a A', siempre nos queda en medio el gris. ¿Y qué hacemos con el gris? Pues en general no se hace nada, se deja aparcado. Entonces hay toda una tradición dentro de la historia de la clínica, que ahora recordaré con nombres muy sencillos, donde todo eso se ha ido metiendo debajo de la alfombra y de vez en cuando aparece periódicamente. Y cuando aparece el problema de la locura normal, de pronto se causa, históricamente, eso se puede estudiar, una conmoción importante y luego se vuelve a meter debajo de la alfombra. Los resultados, en general, de los estudios de la locura normal han causado más revuelo que otra cosa. Yo ahora os voy a poner algunos ejemplos. Es decir, ¿cómo se ha llamado a la locura normal? Pues se le ha llamado locura lúcida. Trelat tiene un libro que nosotros hemos publicado que se llama La locura lúcida. Seurat y Capgras a principios del siglo XX escribieron un libro que se llama La locura razonante, que es un término que viene ya desde Pinel. La locura razonante, es decir, lo que yo separo se me vuelve a unir otra vez. Entonces, hay una serie de términos, el delirio sensitivo de Kretschmar, la melancolía simple, la paranoia rudimentaria, la esquizofrenia simple, la latente. Hay miles de términos que van a dar cuenta de esto. ¿Qué ha sucedido con este tipo de términos? Pues hombre, que han tenido mucho peligro muchas veces. Por ejemplo, hay un momento histórico hacia 1850 y tantos, cuando se escribe el libro de la locura lúcida, ¿verdad? Que son este tipo de locos que, aunque están en los manicomios, son tipos normales, tienen fobias, obsesiones, todas estas cosas, ¿no? Son locuras, dice Trelat, dice, es que hasta el delirio es lúcido. O sea, dice, no es que digan, deliran poco y casi no deliran, y cuando deliran bien. Es una locura sospechosa, ¿no? Bueno, entonces cuando se describen este tipo de locuras, hay un auge en la descripción de la locura. ¿Qué quiere? Hay un forofismo. De pronto todos ven locos por todos los sitios. Fijaros lo que decía Brière de Boismont, dice, ojo con los médicos que ven locos por todos los sitios. ¿Qué sucedió con eso? Pues lo que está sucediendo ahora, con la psicosis ordinaria. Es decir, que algunos autores de aquella época empezaron a decir, hostia, aquí están locos todos. Dice, menos yo, los demás todos. Dice, bueno, no solo esto, sino que para atrás, mira, Pascal estaba loco porque tiene el subidón este con lo del amuleto, tal. Dice, no digamos Platón que tenía un daimón. Empiezan a diagnosticar de locos a todo Dios. Fijaros el furor, pero esto es la literatura nuestra, la que leemos. Cuando viene, por ejemplo, otro momento álgido de la locura normal, que es la descripción de Bleuler de la esquizofrenia latente.
Dice, la más común de todas las esquizofrenias no es la esquizofrenia paranoide, ni la hebefrenia, ni nada, es la esquizofrenia latente. La más común. Dice, y no llegan al manicomio estos tíos, están por la calle todos. ¿Qué sucede? Que en manos por ejemplo, cuando la coge el régimen soviético y mete en la cárcel, y en los gulag y todo esto, a un montón de gente diagnosticados de la enfermedad mental más grave que había, que era la esquizofrenia, en su forma latente, que era el diagnóstico científico de una enfermedad mental. ¿No ves la cantidad de gente que metieron para adelante con este tipo de diagnóstico? O sea, hay que andar con mucho ojo con esto. Es un mal uso. En ese sentido lo vemos todos. Pero también es un mal uso pensar que este paciente es un esquizofrénico latente y no hago nada con él, porque como es esquizofrénico no siento que se vaya a poner peor. Pues vaya un tratamiento que le estoy haciendo, ¿no? Hay otro momento también álgido que la gente, como no lee nada, están todos atontados, no, pero cuando en Estados Unidos dos autores, uno europeo, me parece polaco con nombre alemán, Hoch y Polatin, describen la esquizofrenia pseudoneurótica. Esquizofrenia pseudoneurótica, claro. Hoch tiene un predicamento muy grande porque es uno de los altos comisionados de la psiquiatría de los Estados Unidos, director de un centro psiquiátrico en Nueva York, y diagnostican a troche y moche esquizofrenia pseudoneurótica. O sea, lo pseudoneurótica es el calificativo, el diagnóstico es esquizofrenia. Entonces, imaginaros qué tipo de perfiles psicológicos entran ahí, dentro de la esquizofrenia. Pues gente rarita, que fumaban porros, todo este tipo de cosas. Hay incluso una chica, que es una novelista, que fue diagnosticada de esto y luego escribió una novela contando un poco su historia. Era rebelde, era en la época de los Rolling Stones, de estas cosas. Bueno, pues ahí metían para adelante a todos los raritos, que eran un poco raritos, y montaban en la película o decían alguna cosa rara porque fumaban más de la cuenta, punto, esquizofrenia. La cantidad de estragos que se cometieron con eso, ¿no? Entonces, quiero decir que... Y ahora también hay este forofismo también a veces con otro tipo de diagnósticos, también de psicosis, que uno puede decir, bueno, pues es raro, pero bueno, raro es una cosa, pero psicosis, le pongas ordinaria o le pongas majadera, es lo mismo, pero es psicosis. Entonces hay que andar con un cuidado con esto muy grande. Por eso yo creo que la gente que trabajamos en instituciones con locos, que están locos de verdad, tendemos siempre a poner el umbral de la locura muy alto y dejar abajo a la gente, a la mayor gente normal posible, y de locos a los mínimos posibles, porque los locos nuestros es que están muy locos, los pobres. Entonces no vas a generalizar esa locura a todo el mundo. En cambio, sí que es cierto, ¿verdad?, que existen locos que no lo parecen, probablemente menos. Y probablemente ellos hayan dado con una solución a su locura, que es una solución que pasa para nosotros desapercibida. ¿Por qué? Vamos un poco a entrar en materia. ¿Por qué? Porque las grandes soluciones de la locura hasta ahora que conocemos han sido el delirio, las identificaciones y el paso al acto. Es decir, Freud se dio cuenta, cuando escribe el ensayo sobre las Denkwürdigkeiten del Dr. Schreber, ¿verdad?, se dio cuenta de que el delirio, bueno, es el signo de que una persona está loca, es lo que se ha dicho siempre, pero Freud lo que capta es que el delirio es se puede decir así, la formación sintomática creativa que está haciendo alguien para mantener un cierto equilibrio, ¿no? Es decir, si hay un delirio, hay un intento del sujeto por recobrar un cierto reequilibrio, ¿no? Es un intento de estabilización, podemos decir. Vale. Entonces, tenemos el delirio, sobre todo el delirio paranoico. Por eso a Freud le interesaba tanto la paranoia. El delirio paranoico es el intento de estabilización de la psicosis. Delirio melancólico, no. Delirio melancólico es mejor echar a correr y que es pararlo cuanto antes, porque, como decía Schule, dice, el delirio de los melancólicos, dice, peor es lo peor que hay. Dice, porque lo único que hace es añadir más dolor. Y dice, en cambio, el delirio de los locos, de los paranoicos, les va muy bien porque están entretenidos ahí cavilando siempre. Bueno, esto es lo que decían antes de Freud, un tipo brillante como era él, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el delirio y cómo en algunos casos muy bien estudiados o que podemos nosotros leer, Schreber, por ejemplo, Mee. En el caso de Mee, el delirio fracasa, tiene otra forma de solución inicialmente. Triunfa después otro tipo de delirio. Pero en el caso de Mee, por ejemplo, tenemos otra solución, que es el paso al acto. Es decir, una persona que está muy acosada,
muy perseguida, en un momento determinado, a través de un paso al acto, como sucede a veces en las psicosis pasionales, ¿verdad? De pronto todo se reequilibra, ¿no? Aparentemente y al menos hasta cierto tiempo. El caso de mí hay que revisarlo de nuevo porque no creo que, a ver, tiene algunos elementos que hay que volver a verlos, ¿no? Bueno, esto lo dejamos para otro día, pero cuando se produce el intento de agresión a la actriz, en realidad es un intento de agresión, yo creo que no tanto desesperado para matar a alguien, sino más bien para hacerse castigar y hacerse detener, ¿eh? Porque si lo hubiera querido matar, lo hubiera matado y no se hubiera enterado nadie. O sea que hay dentro de lo que se llama, así un poco bruscamente, de manera general, paso al acto. Un crimen paranoico es un crimen es un crimen perfectamente determinado y ahí Wagner, por ejemplo, estaba todo calculado, ¿no? Eso sí que es un crimen paranoico, ¿no? En el caso de Mes, más bien un arreón y una forma de decir paradme de alguna manera, ¿no? Por eso viene después lo que viene, el arrepentimiento, todo este tipo de cosas, ¿no? Y porque hay un fondo melancólico en M muy importante. Entonces tenemos el delirio, digamos, como forma de estabilización, el paso al acto como forma también de reequilibrio en la medida en que se aleja al perseguidor y por tanto la posición de objeto de goce del otro queda un poquito más a la suelta, ¿no? Y después tenemos las identificaciones, es decir, que las identificaciones no se les da mucho valor porque queremos arreglarlo todo con cirugía, joder, pero la traumatología también funciona. Le pones ante una escayola bien puesta y resulta que anda y corre como un campeón, no hace falta que le opere de la rodilla. Es decir, las identificaciones están un poco devaluadas desde nuestro punto de vista, pero en la clínica nuestra realmente tienen mucha función. Eso ha sido muy bien estudiado especialmente por Helene Deutsch con los casos estos que llama como sí, ¿no? Cómo sujetos hacen mímesis, identificaciones muy potentes con determinadas cosas muy extravagantes y incluso extremistas, se empapan, se puede decir así, convierten su ser a través de la identificación en esos otros, toman una especie de identidad y van tirando adelante como pueden con eso, hasta que de pronto todo eso se cae y necesitan volver a... Yo diría que estas tres cosas, ¿verdad? Lo más identificativo, la identificación, algo muy imaginario en este sentido, el delirio, más simbólico, ¿verdad? Es una creación de palabras, al fin y al cabo, ¿no? Y el paso al acto, más una solución más real, ¿verdad? O, pues, por usar los términos de Lacan, ¿verdad? No sé si forzados o no, pero bueno, la historia de la clínica muestra principalmente estas tres formas. Ahora, hay otros locos que deliran con perfil muy bajo o que no deliran, ¿verdad? Que no le dan una cuchillada a nadie, ni la preparan, ni andan todos los días en los tribunales, y que tampoco son tan raros, ni hoy vienen con el pelo rosa y mañana se hacen del club, yo que sé, Wichi Wichi, no sé, no necesitan ese tipo de cosas, ¿no? Joyce es uno de ellos. Ahora voy a explicaros un poquito cuál es el ingenio de Joyce, ¿no? Que estuviera loco o no, bueno, es una cosa que lo damos únicamente por una especulación. No podemos decir que fuera un psicótico, que no... Era raro y cuando uno lo estudia detenidamente, pues hombre, hay algunos episodios, como el episodio de Celos, cuando vuelve a Irlanda con su hijo mayor a presentárselo a la familia y de pronto se entera de que un mal amigo le dice que su mujer, antes de estar con él, había estado con otros y desarrolla un episodio de celos de una virulencia tan grande que duda que bueno, no duda, sino que dice que su hijo no es hijo suyo. A ver, estas cosas no pueden pasar. Toda la querulancia de Joyce con los editores, con todo. Este tío bueno, hay una serie de elementos ahí. Después Lacan destaca otros dos elementos, estos los destaca menos, pero la cuestión de la voz del padre, cuando muere el padre, parece que la voz del padre habla a través de él, las palabras impuestas, la cuestión de las epifanías. Pero esos son elementos, en un caso, la epifanía, pues, hombre, una cosa es que una revelación que de pronto un sujeto entiende yo qué sé, que las vacunas tal, y se le ha revelado y entonces ya lo ha visto siempre y se hace un predicador, un antivacunas,
pero las epifanías eso son, no llegan a lo que se llama tradicionalmente en psicopatología la revelación, es como un momento, digamos. Y eso lo puede tener cualquiera y que lo puede usar incluso para su trabajo, si es un poeta, o etcétera, etcétera. No tienen ese rango, o sea, estamos hablando de unos fenómenos ahí en la franja, como dice Lacan también, en el seminario 3, es decir, que no son... No podemos decir que este tío tiene una epifanía y por eso es psicótico, porque es que si no estaríamos hablando, todos seríamos psicóticos. Bueno, a ver, esto hay mucha gente que lo piensa y tienen razón. Por ejemplo, Jim Van Os, que es un psiquiatra muy amante de la estadística, de la epidemiología, holandés, claro, él dice, joder, me pongo a estudiar los fenómenos psicóticos en la población general y hay un porcentaje altísimo que tiene fenómenos psicóticos. Y es verdad, fenómenos depende a lo que llames fenómenos psicóticos. Ahora, que un tío con todos esos fenómenos cambie su vida y se marcha a predicar al desierto, dice, no, eso no. Pero que nos pasan cosas raras, sí. Él no dice que hay que dar el diagnóstico, que en esto es muy precavido, que hay que dar el diagnóstico de psicosis a todos, sino que hay una serie de cosas que nos traen a todos que también en los psicóticos están más desarrolladas. Y tiene razón. Y cuando el DSM-5 quería sacar la categoría esta del síndrome de psicosis previo, no sé cómo decir, de prevención del síndrome de riesgo de psicosis, que si tú lees el anexo ese que está puesto en la página 700 y pico, es una descripción muy buena, mucho mejor que la que describen a veces la psicosis ordinaria. O sea, eso el que escribió eso, el tío afina muy bien. Pero claro, con eso no te atreves tampoco a poner el nombre de psicosis, porque son fenómenos de perfil muy bajo que como no hagas un gran sumatorio y los veas todos y veas que el hombre con todos esos elementos ha estropeado su vida y tiene... Pues son ese tipo de psicosis que ¿cómo las diagnosticas? En el caso de Joyce, yo tengo la impresión de que sí, por la relación especial que tenía con su hija. Yo sí que os cuento luego el rollo ese. Pero lo que sí encontramos es, de cara a qué hizo Joyce para encontrar un equilibrio, esto sí lo podemos estudiar. Yo creo que se puede demostrar más o menos con los textos que tenemos, con la cantidad de biografías que se han escrito, de estudios críticos, etc. Hay una cosa que llama la atención en Joyce, ¿verdad?, que es la relación que tenía con el lenguaje. ¿Ya? Es una relación que pueden tener muchas personas, pero Joyce, eso estaba muy acusado. Muy acusado. El lenguaje tenía, para resumirlo, el lenguaje para él era más real de la cuenta, por así decirlo. ¿Qué quiere decir más real de la cuenta? Quiere decir que a Joyce las palabras le hacían sufrir y le herían más de la cuenta y que las palabras le hacían gozar más de la cuenta. La plenitud de la que hablaba Chus antes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de que le hacían sufrir más de la cuenta? Voy a contaros dos anécdotas. No para convenceros, simplemente para ver una línea, se puede decir así, que en función de lo que Joyce hizo durante toda su vida, dices, coño, este tío no hacía estas cosas por hacerlas, sino porque o las hacía o... Es muy conocida la fobia de Joyce a los truenos, ¿verdad? Hay un psiquiatra australiano que es un crack total, se llama Robert Kaplan, dice, bueno, todo el mundo dice que Joyce estaba loco, dice, yo lo que digo es que estaban todos locos menos Joyce. Empieza... Dice, Joyce tenía fobia. Dice, en cambio, dice, su hija estaba loca. Su madre tenía delirium, su padre le soplaba, el hijo soplaba, la nuera era maníaco depresiva. Bueno, los pone a todos arreglados. Pero Joyce, en cambio, solo tenía fobia. Y es muy conocida la fobia que Joyce tenía a los truenos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Bueno, pues la fobia a los truenos es una fobia a los truenos. Vamos a ver qué hace Joyce, sobre todo con la fobia a los truenos. Esa es la cuestión. Por otra parte, esto es una de las partes que ahora os ilustraré, ¿no? Por otra parte está la relación con el lenguaje, que tiene esta parte hiriente completamente, las palabras le duelen, ¿no? Y por otra parte está la relación extremadamente gozosa que Joyce tenía con el lenguaje. Voy a contaros una anécdota. Su mujer, Nora, en un momento determinado, en una entrevista, dice, sí, dice, mi Jim, dice, era un hombre que solo le gustaban los sonidos y los ruidos, estaba fascinado con eso. Dice,
Dice, bueno, teníamos algunos problemas con él porque, bueno, no dice que salía, se enjarrillaba, luego se ponía a escribir por la noche cuando llegaba a casa. Dice, se metía en la habitación por la noche a escribir y echaba unas risotadas que no dejaba dormir a nadie. Dice, y yo entraba en la habitación y decía, Jim, o dejas de escribir o dejas de reír, porque aquí no duerme nadie. Dice, y ese era mi Jim. Es decir, que entraba en éxtasis a ver qué sonido, porque ya no estaba componiendo frases con sentido, sino sonidos. Entraba en éxtasis y cuando daba con el ruido tal, arrancaba. Son dos extremos. Tenemos lo que leería y lo que le hacía gozar. Bueno, tanto es así que Brenda Maddox, que escribió una biografía de Nora, cuenta en un momento determinado, dice, a ver, dice, la libido de Joyce, ella es una biógrafa, es una catedrática de literatura, no sabe de estas cosas, dice, pero lo llama la libido de Joyce, dice, a Joyce le dejaron de interesar las relaciones con su mujer, las relaciones íntimas, dice, muy pronto, dice, porque toda su vida era su escritura. Ya está. Ahí está dicho todo. Su escritura, el sople también, ¿no? Bueno, voy a coger dos elementos, a ver si os lo sé decir bien, para ver dónde está, es decir, todo el trabajo que se tomó Joyce con el lenguaje, de reducir el sentido a sonido. ¿Por qué narices ese hombre tuvo que hacer todo ese trabajo con el lenguaje? Entonces, dejadme que os diga. Es que estos días he tenido no sé cuántas conferencias sobre Joyce, así que ya me lo sé todo esto de memoria. Si habéis leído Dublineses, son unos relatos que están escritos sobre los compatriotas suyos de Dublín, ¿verdad? Que cuentan historias pues más o menos tristes, a mí me parecen todas muy tristes, y son retratos de las personas, de lo que eran sus vecinos, la gente que conocía, descripciones muy detalladas, tanto es así que describe a un personaje e incluso lo que está en la alacena de atrás y lo ves con todo lujo de detalles, es decir, es un hombre con una capacidad descriptiva tremenda. Luego Joyce perdió la vista, entonces perdió la vista y se quedó en un gran oído y en un gran olfato. Ese era Joyce. Y de hecho su última obra es principalmente sonidos, ¿no? Bueno, él sigue escribiendo y ya en Ulises todo esto empieza a cambiar un poco. La parte descriptiva empieza a oscurecerse y aparece en primer plano el lenguaje, solo es el lenguaje. Ya no interesa nada más. Los personajes son unos tipos anodinos, unos semihéroes. Eh, es, eh, Son más que nada personajes marionetas, como dice uno de los comentaristas suyos. Sopol dice, son ventrílocos. Es decir, están ahí un poco puestos para que el lenguaje hable a través de ellos. Fijaros qué buena metáfora hace este hombre, ¿no? Leopoldo Bloom va por la calle, piensa, Stephen Dedalus viene de la playa y va pensando. Son todo palabras, ¿no? El monólogo de Molly Bloom es lo que ella piensa antes de dormirse, ¿no? Perfecto. Es el lenguaje el que está en primer plano. Pero un lenguaje que todavía se puede seguir más o menos la historia, la narrativa, la historia que va contando. Finnegan's Wake, que es la obra a la que le dedicó después los últimos años de su vida, intenso trabajo, son solo sonidos. Es muy difícil saber qué quieren decir las cosas. Son sonidos de muchas lenguas, palabras compuestas con fonemas de muchas lenguas que están embutidas, como dice Borges, dice, son como calambures, ¿cómo se llama? Que es un híbrido entre el caballo y el unicornio. Son como mezclas de cosas raras, ¿no? Pero son sonidos que no se sabe lo que quieren decir ni nada de eso. Y claro, decir, joder, pues eso se escribe rápido. No. Joyce, los biógrafos, Luis Gillet dice, dice, se pasaba toda la tarde, dice, o Mercatón dice, ¿qué ha compuesto usted mucho? Dice, no, he escrito una línea. Dice, una línea. Dice, sí, le habrá costado mucho dar con las palabras. Dice, no, las palabras ya las tenía. Dice, lo que no daba era con los sonidos. Está toda la tarde pensando a ver cómo coloca esos sonidos. Bueno, un tipo que hace esas cosas, ¿verdad? No lo hace porque quiere ser un guay. No, porque esa obra no hay Dios que la lea. No. Voy a contaros una anécdota ahora a propósito de lo del trueno, que creo que va a ser reveladora para que entendáis un poco por todo el trabajo que se toma Joyce con el asunto de quitarle completamente el sentido a las palabras
porque quitándole el sentido es como dejan de ser hirientes, entiendo yo. Y al dejar de ser hirientes, él puede estar cómodo con ellas e incluso gozarlas. Vamos a ver. En una conversación, ¿verdad? Tomando de nuevo la cosa de la fobia de los... Esto lo cuenta Jacques Mercaton. En una conversación, cuando Jacques Mercaton, que era un joven estudioso suizo, fue a vivir a París para conocer a Joyce y escribir sobre él, dice, en uno de mis primeros encuentros con el señor Joyce, dice, fuimos a cenar, que era lo que hacían todos los días, a cenar, y en este caso con unos comensales que venían del norte de Europa, dice, y uno de ellos contó que había presenciado hasta llegar a París tormentas tremendas en los Alpes, etcétera, etcétera. Dice, a Joyce ya se le pusieron la cabeza un poco rara porque él tenía un miedo terrible, un terror pánico a las tormentas, y a los truenos especialmente, ¿no? Y a los rayos, ¿no? Entonces ya nos despedimos y tal, Joyce ya marchó todo cabizbajo y preocupado. Dice, al día siguiente fui a recibir a Joyce a su casa para volver a hacerla salir y volver a cenar y tal. Y le dije, ¿qué tal ha descansado usted, señor Joyce y tal? Dice, no, dice, tenía una mala noche. No. Dice, ¿recuerda usted la conversación que tuvimos con los rusos con los que cenamos ayer? Dice, cuando nos despedimos hubo uno de ellos que dijo una palabra en árabe, kebir, y ya cuando llegué a casa no me la podía quitar de encima, dice, y estuve toda la noche con ella. Estuve toda la noche con ella. ¿Qué hizo? Y entonces le explica a Jacques Mercaton, le dice, le cambiaba el sonido, le metía un sonido nuevo para desintegrarla. Es decir, que estuvo toda la noche con dos sílabas, kebir, poniéndolos al revés, metiéndole un fonema por medio proveniente de otra lengua, de la que fuera, para, digamos, devaluar esa parte, es decir, absolutamente hiriente de esa palabra que lo había perturbado completamente. Pregunta, ¿Joyce hace eso porque es un friki y no tiene otra cosa que hacer o porque realmente el lenguaje está demasiado vivo para él y ha encontrado, y esta es la solución de Joyce a mi manera de ver, ha encontrado que quitándole el sentido, es decir, y jugando solamente como los niños con el mecano, jugando solamente con los sonidos, puede, digamos, rebajar completamente esa parte real, hiriente del lenguaje. Si vosotros leéis después, a partir de esta otra, la del trueno, en Finnegan's Wake hay 10 truenos en toda la novela, que tiene 600 páginas. Entonces, en 10 momentos, no, en 11 momentos aparece el trueno. Y el trueno tiene siempre 100 letras, menos la última que tiene 101. Esto lo cuenta muy bien Tim Miller, un estudioso americano de Joyce. Dice, la 101 es para que reanudar, porque él está todo con esto del río, de la filosofía de Vico, del Finnegan's Wake, Finnegan's otra vez, todo este tipo de cosas, ¿no? Del resurgir, etc. ¿no? Entonces, bueno, una de las ocasiones podemos leer en el libro cómo él, cogiendo fonemas de muchas lenguas, hace el sonido del trueno. Y empieza así 100 letras, ¿no? Y acaba. Bueno, a ver, ¿qué hace ese hombre escribiendo esas cosas, cambiando el por un mes entero? ¿Qué hace ese hombre? Si el trueno le causa un terror pánico, ¿qué hace? Lo vuelve, se puede decir así, puro sonido, es decir, le quita completamente el sentido. El sentido que, por otra parte, si conocéis un poco la filosofía de Vico, el trueno es como como una especie de presencia de los dioses antiguos en la humanidad y no sé cuántas cosas. Bueno, lo que representara para Joyce, ¿no? Y lo desmaterializa hasta el punto de convertirlo en un ruido y se queda tan tranquilo con eso. Vosotros diréis, pero bueno, a ver, esto puede ser una chifladura de un creador. Bueno, cuanto más ciego estaba Joyce, más se entregaba a esta chifladura de volver, se puede decir así, de devaluar completamente el sentido a través de esos centauros, de esas palabras embutidas en sonidos que no se sabe ni qué querían decir, y hacer del lenguaje mero sonido.
Bueno, a ver, esto lo cuenta muy bien también la mujer de Joyce, cuando es una anécdota más que os doy, pero yo creo que esto tiene mucho que ver con la solución de Joyce, de la que diré dos cosas más y después os doy la palabra para que podamos hablar. Cuando Joyce muere, Joyce vivió en muchos lugares de Europa. En la última ciudad en la que vivió, antes de emigrar de nuevo a Suiza, fue en París. Entonces, con su familia, Joyce fue en vida un escritor famoso. Era muy famoso. Nunca fue capaz de ganarse la vida. Tuvo a su hermano trabajando para él. Después consiguió algunos mecenas. Es decir, era un tipo muy raro, muy, muy raro, ¿no? Y al final había unas personas millonarias, ¿no? Que le pagaban sus gastos, pagaban los médicos de la hija, las clínicas de los manicomios privados de la hija, etcétera, etcétera. Entonces, él consiguió salir de Francia a medida que bajaba la ocupación alemana, ¿verdad? Y consiguieron emigrar a Suiza. Tuvieron que dejar a la hija en Francia porque no la pudieron sacar del hospital, etcétera. Entonces, bueno, allí completamente descuidado, que esto es un signo que cuando se estudian los últimos 2 años de Joyce, desde que acabó Finnegan's Wake, se dejó completamente, ni consultaba a médicos, estaba completamente deprimido. La gente que lo visitaba cuenta, pues lo reflejan como un tío pues, que estaba como dejándose morir, ¿no? Bueno, llegó, bueno, tanto es así que murió de una úlcera perforada porque no, ni con nada. Entonces murió y lo enterraron, justamente ellos vivían en Zúrich, lo enterraron muy cerca, al lado del cementerio, está al lado del zoológico. Entonces, cuando venían a visitar años después, pues escritores, André Gide, por ejemplo, y otra serie, iban a visitar dónde estaba enterrado el gran Joyce, la señora Joyce, Nora Barnacle, los acompañaba y le decía, mire, aquí está enterrado mi Jim. Dice, lo tiene que estar pasando bomba al hombre. Dice, porque, dice, ¿sabe usted lo que le ponía bien a mi Jim? Dice, que es que esto es lo que hay que entender. Dice, a mi Jim no le gustaban los libros. No, 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 dice, a mi Jim lo que le ponía eran los sonidos. Dice, fíjese usted, ruge el elefante, ruge el león, dice, tiene que estar pasándolo bomba. O sea, cómo ella lo había captado muy bien, no era toda esta progresión, se puede decir así, el lenguaje se vuelve progresivamente hiriente a medida que pierde la vista y la mirada, es decir, la capacidad de gozar mirando, porque Joyce siempre se ha descrito mucho cómo tenía a los hijos todo el día controlados, etcétera, etcétera. Hasta la librera de París describe a Joyce siempre mirando, en fin. Bueno, esto es otro asunto, ¿no? Entonces, ahí se ve muy bien, se puede decir así, esta fascinación de Joyce por el lenguaje y cómo había conseguido rebajar de lo real e hiriente del lenguaje, haciendo de eso meros sonidos. Pero había hecho un libro, Finnegan's Wake, es decir, había conseguido transformar todo eso en algo, ¿verdad? Que es una obra que la gente lee en Nueva York, todavía la gente, no todavía, se sientan los sábados a leer páginas de Finnegan's Wake. Yo creo que se toman 4 o 5 porros y empiezan a... y se lo pasan bomba los lectores de Joyce que leen ese libro, ¿no? Bien, entonces, esta es una solución, entiendo yo. Lacan dice que la solución de Joyce es hacerse un nombre. Perfecto, es hacerse un nombre, es decir, ¿por qué hacerse un nombre? Eso le cuadra muy bien a Lacan con la teoría del nombre del padre, en el sentido que si a falta del nombre del padre, él tiene que hacerse un nombre, es decir, tiene que inventar algo para, precisamente a partir de una carencia. Bien, perfecto. Y es verdad que Joyce estaba muy preocupado de hacerse un nombre. Y son muy célebres las menciones que hace. Dice, tendré entretenidos a los críticos 300 años. Perfecto, sin duda, eso está ahí. Pero la forma concreta, entiendo yo, de tratar lo hiriente, lo real del lenguaje, era esta devaluación del sentido, ¿no? Lacan dio con una fórmula que no está vinculada en el seminario, creo que no la vincula con Joyce, pero es la pura creación de Joyce, cuando en el seminario aún, en un momento determinado, habla de una cosa Lacan que llama la langue, la lengua, todo junto. Entonces, yo creo que eso da muy bien una idea, o lo que llaman los psicólogos de niños y los pedagogos, llaman el laleo. Es decir, y con esto termino esta explicación y os doy la palabra y hablamos de lo que se os ocurra.
antes de que nosotros hablemos ordenadamente, antes de que la brida de la sintaxis y de la gramática se depositen en nuestros ruiditos y nos hagan ordenar las frases y nos corrijan sujeto, verbo, predicado. Esto va en plural, por tanto acaba en S. Todo este tipo de cosas. Los niños, si tenéis niños, o observarlos y entonces veis cómo ellos, cuando su aparato fonatorio permite ya hacer ruiditos, empiezan. Entonces lo que llama la atención es que se lo están pasando pipa, pero que están como abstraídos completamente, ¿no? Es una cosa que llama la atención el subidón que tiene. Están como con un subidón tremendo. Son capaces de emitir algo y están como fascinados con eso. Entonces, poco a poco, esos ruiditos se trasladan después a las frases formuladas de acuerdo con las leyes de la gramática, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que pasar por un proceso, si queréis decir, de castración, de pérdida, de lo que queráis. Porque siempre hay una pérdida y podemos poner un proceso donde algo tiene que ordenarse o ponerse en una lógica. Algo se pierde de ese subidón inicial, ¿no? Perfecto. Pues la naturaleza humana es así, algo se pierde siempre, ¿no? Entonces, Joyce, a mi manera de ver, lo que hace, y eso es lo que lo captan todos los autores, dice Jung, vuelve al río, dice, es volver al río, pero al nacimiento de esa caja de sonidos que hay al principio, bum, 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 y con eso, a mí me parece que es como da con la clave, se puede, de ese gozo total de los niños del laleo, pero al mismo tiempo consigue perder lo hiriente que es el significante como tal, cuando tiene algo de sentido, ¿no? Cuando el significante arrastra con otro significante una cierta significación y eso consigue, digamos, dejarlo a un lado, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea que yo me hago de la invención de Joyce. ¿Cuál es la invención de Joyce? Haber conseguido quitar, rebajar lo real del lenguaje, digamos, hacerlo un poquito más vivible a través de que no signifique nada y que sean puramente sonidos, ¿no? Como haría, se puede decir así, un niño, es decir, hace como una especie de remontada al origen de esa especie de la langue que dice Lacan, de la leo, de esa especie de ruiditos de los niños inicialmente. Y eso es la fuente creadora para él, ¿no? Esta es la manera que tengo yo de entender a Joyce. En ese sentido, Chus es la invención original suya, no es él no es un delirante, no, a lo mejor tuvo algo de delirio, bueno, pero no es un delirio de estos estructurados, ni mucho menos. No tuvo tampoco un paso al acto, ni mucho menos, ni grandes identificaciones, era más bien que él encontró, y claro, la cosa es, para volver al principio de nuestra conversación, que hay muchos sujetos que dan con claves de este tipo, que después son soluciones a veces artísticas, a veces lo que sea, y que pasan completamente desapercibidos porque han dado con una clave que es casi mejor que el complejo de Edipo, porque les funciona. Nosotros damos con la clave del complejo de Edipo, creemos en la ley, papá, mamá, sentimos culpa, deseo, no nos falta no sé qué, nos preocupamos de que no tenemos no sé qué. Bueno, con eso vamos tirando, perfecto. Creemos en el amor, nos hace sufrir el desamor. Pero otra gente, todos estos elementos de orden que introduce la función paterna, como dice Lacan, o el complejo de Edipo, todo esto está como muy desbarajustado, ¿no? Y tienen que inventar algo, se puede decir así, para hacer esto un poco más sobrellevable, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Entonces yo creo que Joyce da con esa clave, se puede decir así, creativa, que le permite ser, como él dice, que dice, yo soy un artista, no soy un escritor, soy un creador, ¿no? Y da con una solución, la suya, la que solo le vale a él. Y esta es la... Sí. Claro, la cuestión, ¿no, José María? Es que él da con una solución absolutamente singular que lo hace ser un personaje de la historia que está ahí dándole trabajo, como él decía, durante 300 años a los universitarios, ¿no? No solo se hace un nombre, se hace un nombre en toda la historia de la literatura, ¿no? Entonces, nosotros no vemos sujetos de este tipo, ¿no? Vemos pequeños inventos que a veces duran un tiempo, luego se deshacen, a veces no son capaces de armar nada, porque eso también lo hay, ¿no? Y entonces
sujetos muy, muy precarios, ¿no? Con muchas dificultades, ¿no? Las soluciones que tú comentabas, ¿no? De la locura, el delirio, la identificación, el paso al acto. Hombre, no, yo creo que nosotros más bien vemos, por lo menos en el hospital, lo delirante, el paso al acto también lo vemos, ¿no? Y las identificaciones, es verdad lo que comentas, están un poco devaluadas. Me estoy acordando de un chico que se sostuvo durante muchos años viviendo con un amigo con el que evidentemente era el que le sujetaba, y que cuando ese chico desapareció de su vida nunca más logró estabilizarse. Es absolutamente inestable, ¿no? Entonces, siempre necesita que haya un otro, está un poco a la búsqueda de un otro, ¿no? Y yo me he dado cuenta con esta cuestión de la pandemia y que quedó muy solo en la casa, muy frágil, ¿no? Y entonces le di mi teléfono, le digo, para cuando tú quieras, si estés pues agobiado y hacemos una llamada o mientras venga en el coche. Y entonces hizo toda una cosa un poco también identificatoria conmigo, ¿no? En cosas absolutamente banales que yo me di cuenta muy a posteriori. Continúa. Sí, que era la cuestión de, me parece a mí, yo lo digo, no sé si era así exactamente, me parece que hasta hizo una pequeña identificación en la cosa chistosa. Pudo empezar a hacer chistes con el resto cuando yo estaba, ¿no? Yo suelo hacer chistes con los pacientes, ¿no? Bueno, depende, no con cualquiera, lógicamente, uno tiene que calibrar, pero cuando están bien, ¿no? Y como los pacientes hacen muchos juegos de palabras, ¿no? La literalidad, eso da mucho lugar al chiste, ¿no? Entonces, sí que es verdad, ¿no? Se ve como cuando alguien es incapaz de delirar, es imposible, ¿no? No hay nada que hacer. Es decir, realmente ni siquiera el cuerpo se sostiene, ¿no? Es decir, está absolutamente roto, quebrado y perplejo permanentemente, sumido en la angustia, sin relato, ¿no? Sí que es verdad que a veces estoy pensando en un paciente que atiende Antón, ¿no? Que hay algo que resuena en él que tiene que ver con la música, que puede estar con el cuerpo absolutamente caído, ¿no? Y desmadejado, y tú cantas y le cantas una canción y arma el cuerpo otra vez para arriba, ¿no? Es decir, la verdad es que ver a los pacientes durante mucho tiempo con un gran recorrido, ¿no? Bueno, si uno tiene ganas de ver, ¿no? y de intentar responder cosas, hay cosas muy sutiles, ¿no? Muy, muy sutiles, y otras absolutamente inexplicables, imposibles, que quiero decir, ¿no? Yo creo que eso también, los que tratamos con la locura de una manera diaria y que estamos en una institución y esto, estamos un poco curtidos también esa cosa un poco del curar, ¿no? Que quiero decir, antes o después va a venir, ¿no? Bueno, si se ha mantenido 2 años, bien va, si han sido 6 meses, estupendo, que le quiten lo bailado, pero es verdad que vamos a envejecer, todos vamos a tener, si seguimos en nuestro oficio el tiempo suficiente, ¿no? Nosotros vamos a envejecer paralelamente con nuestros pacientes, ¿no? Y ellos van a asistir a nuestra evolución como nosotros asistimos a la de ellos, ¿no? Es decir, es un camino paralelo. Hay generaciones de psiquiatras y pacientes que van juntos, ¿no? Quiero decir, va así. Sí. Me parece muy, muy fina la lectura y tu final sobre lo de Joyce, ¿no? Me gusta mucho porque me parece que es muy rebajado, que quiero decir, todo lo teórico que sabemos que el seminario 23, etcétera, todo lo que hay, ¿no? Es quitarle hierro, ¿no? Porque parece que lo que hace es que le quita hierro a eso real del lenguaje, transformándolo en sonido, ¿no? Dejándolo en puro sonido, sin significación, ¿no? Bueno, hay que ser un tipo realmente muy especial y muy menuda dedicación, ¿no? 17 años Finnegan's Wake, ¿no? Escribiendo, buscando el sonido,
que le lleva además otra vez a la caja de resonancia de la lengua, ¿no? Es realmente muy bonita la lectura, tu lectura de esa manera. Y muy acertada, me parece, en lo poco que yo sé de Joyce, que poco sé, ¿no? Más allá de los mantras, no acabé de leer el Seminario 23, bueno, pero sí otras muchas referencias, ¿no? Muy, muy chulo, sencillo y muy, parece muy práctico, ¿no? Una manera de entenderlo. Es como un salmón, ¿no? Va corriente arriba. Tenemos que decirle a Andrés Calamaro que nos explique a Joyce el salmón. Escucha, hay una cosa muy interesante que decías, ¿verdad? Que es sobre la cuestión de las identificaciones. A ver, si hay algo complicado, ¿verdad? En el tratamiento de los sujetos que están prendidos a veces con los hilos de las identificaciones, es justamente percatarse, yo creo que de las identificaciones que sostienen, yo creo que los mayores desaguisados clínicos se cometen justamente con las identificaciones. Porque hay que pensar que las identificaciones no dan una consistencia definitiva, pero dan consistencia. Y entonces ves muchas desestabilizaciones, o vemos, e incluso que las causamos, hay que procurar no causarlas por tocar las identificaciones un poco como elefante entra en cacharrería. Es decir, que si una persona... a ver, ahí tenemos, yo creo que nosotros lo sabemos perfectamente, tenemos que bajar un poco del cielo de la teoría y bajar a la miseria de la práctica de todos los días, en la medida en que, a ver, la gente se sostiene con cosas muy prosaicas y no son Joyce ni falta que les hace. Entonces, a veces la tendencia del clínico es a trasladar un poco, se puede decir así, por sus lecturas o por sus ideales, a que las cosas sean un poco mejor, porque él, joder, está un poco convencido de que hay cosas que son mejor que otras. No vayas al campo de fútbol como un hooligan tal, porque hace ingeniero, yo qué sé, cosas, es una bobada lo que estoy diciendo, pero a veces se tocan identificaciones en los sujetos que están cogidos con alfileres porque discuerdan un poco, son discordantes con el curso social del momento y ahí cometemos un desaguisado muy grande. Le dices, no vayas al campo de fútbol con los hooligans y de pronto el tío que se empezó a quedar en casa y que no sale y todo desde que dejó de ir al fútbol. Y dice, anda, fíjate, si era una cosa normal, porque ¿para qué va a ir al fútbol a pasar frío a dar voces y que le peguen después los de la acera de enfrente, ¿no? Bueno, pues el clínico bueno, yo te voy a dar mi opinión, yo creo que no es tanto el que pilla la lógica del delirio, que esto se aprende, yo ya lo he ido aprendiendo, sino el que pilla la consistencia que dan las identificaciones. Porque este va muy sobre seguro. Este no toca, deja las rarezas que funcionan, toca las que no funcionan, y la clínica se vuelve después una especie de trabajo muy traumatológico, es decir, de meter el calzador en el sitio que funciona y dejar lo demás como si no te enteras, te da igual, ¿no? O sea, muy operativo, muy de funcionamiento, ¿no? Eso es lo que me enseña a mí a estas alturas, el trabajo con los pacientes más complicados y cómo hay que andar con mucho cuidado con lo que nos parecen rarezas de la gente y a veces las rarezas son lo que le dan esa consistencia. Porque hay mucha gente, más allá del delirio, más allá de las invenciones singulares, que las hay, las habrá, y más allá del paso al acto, probablemente la mayoría de la gente que está más o menos con ciertos equilibrios precarios provienen todos de las identificaciones que han ido formando. Y es el trabajo más complicado para un clínico porque es un trabajo consigo mismo de no trasladar los propios ideales, como que todos los psicóticos tienen que ser Joyce o como que hay cosas que son mejores que otras. No, no, no. Eso no es lo que nosotros, no es lo que hay que pensar, es qué le funciona y qué no le funciona. Punto. Cuando uno es capaz de pensar así, entonces de pronto empiezan a haber otros relieves distintos. Dice, joder, si este tío que esta bobada que hace, que dice que tiene una novia, ¿cuántos pacientes tenemos de estos? Tiene una novia, le saca los cuartos. Lo sabe todo el mundo, todo, pero deja a esa tía que te estás... Pero ¿cómo va a dejar a esa tía? Si deja a esa mujer, ¿en qué se convierte este hombre?
Si lo lleva haciendo toda la vida, por algo será. Pero si es ingeniero, ya sabe perfectamente que le saca los cuartos. Entonces, nosotros, a mí la cosa de las identificaciones ya lo que me ha llevado un poco es saber toda esa cuestión de los equilibrios, casi de la teoría humoral, de lo que hace hay que las cosas encajen y lo que no hay que tocar. ¿Sabes? ¿Me entiendes, verdad? Sí. Me parece más complicado. De la Sí. A veces, como dices tú, la cuestión de sostenerse son cosas, claro, hay que pillarlas, ¿no? Eso es otro asunto, pero son, el otro día me estoy acordando de una mujer que de repente había sido su primer ingreso, una mujer también que no hablaba con nadie, muy aislada, muy difícil y que, bueno, en este cambio que hubo con lo de la pandemia y que nos trasladamos de lugar, bueno, vi que le gustaban los pájaros, soltaba migas de pan, bueno, y como pulgarcito, pues dije, mira, voy a traer pan, a ver si consigo que hable. Bueno, se hizo una relación, tanto fue así que conseguí darle el alta, ¿no? Y esta mujer circula por la calle, por la ciudad, sola, con sus cosas, sus soliloquios y tal, pero bueno, se ha estabilizado, viene a verme y esto. Y su hermano me llama un día y me dice, cuando vaya a verla, yo no le puedo decir lo que está pasando, pero es que se ha vuelto a encerrar en casa y no sale. Y digo, ¿tendrá miedo a la pandemia? Pensé yo. Entonces, cuando llegó a la consulta, bueno, yo me hice la tonta, la pandemia, cómo lo llevan y tal, pero sale de casa y esto, ¿no? Y me dice su hermano, no, no sale. Y digo, ¿y entonces qué ocurre, María? ¿Le tiene miedo al virus? Y me dice, no, a la policía. Y entonces digo, ¿a la policía? Y dice, sí, ¿qué pasaba? La primera vez y única que ingresó en su vida, la paró la policía porque la vio haciendo una cosa extravagante en la calle y acabó ingresada. Entonces ahora su temor es que eso se repitiera. ¿Cuál fue un poco la maniobra para conseguir que volviera a circular por el mundo? Dije, ¿y a usted le parece, si yo hago una nota diciendo que usted es una estupendísima persona que no se mete con nadie y que puede circular libremente, y si la pararan por algo, usted lo enseña y le dice que me llamen a mí por teléfono, ¿le parece bien? ¿Qué fue? Construirle un otro, ¿no? Que de alguna manera la ampare. Pues lo lleva en el bolsillo. Claro. Ya está. Un pasaporte para circular, ¿no? Claro. Sí. ¿No? Siempre tenemos que estar con estos inventillos, ¿no? De cosas muy sencillas la mayoría, ¿eh? Eso llevado a los términos cósmicos, es decir, esto que este hombre mete en el bolsillo, que es el aval tuyo, ¿verdad? El respaldo tuyo incondicional y que está por encima incluso de la ley de la policía, porque la ley de la policía va a obedecer la ley de la doctora Chus, ¿verdad? Ese es, llevado a los términos cósmicos, es el invento schroederiano con el invento del orden del universo. Me persigue, me está jodiendo permanentemente, pero bueno, por encima de Dios está el orden del universo. Y si el orden del universo dice que me transforme en mujer, me transformaré en mujer. Fíjate qué invento, poner algo por encima del perseguidor, de la policía en este caso. Siempre es la misma lógica. Sí. Es la lógica edípica, pero que nosotros tenemos que poner la prótesis en lo que falta, en la función que apacigua el caos. Es que es así. Estas cosas después del tratamiento de la locura es como coser y cantar, ¿no? Bueno, muy bien, Chus, muchas gracias. Sí. No, a ti, muchas gracias. Sí. Despedimos porque yo creo que nos hemos pasado ya de hora. Y pues muy bien, sí. Bueno, muy bien, estupendo. Sí. Muchas gracias, José María. Y muchas gracias a vosotros.